Hola amigos, nos vemos de nuevo en esta ocasión y hoy vamos a hablar de una herramienta bueno, muy peculiar. No es que sea imprescindible porque en casa no tenemos espacio ni lugar pues para hacer estas cosas. Es más bien una herramienta de taller, pero como podéis comprobar, esto es una esmeril. Una esmeril son piedras esmeriles que se llaman. Son piedras de abrasivo, como podéis ver aquí. Y bueno, lo que tenemos aquí es lo que vamos a utilizar para afilar brocas. En este vídeo no es digamos, la protagonista o el protagonista esta herramienta, sino que son las brocas y el modo de afilar dichas brocas. Entonces, bueno, vamos a ir viendo un poco un par de tipos, bueno, tres tipos de brocas y haremos un ejemplo práctico, aparte de también un poco de teoría, para que veamos, antes de empezar a afilar, tendremos que ver un poco cuál es la metodología, ¿no? Y el por qué, sobre todo muy fundamental, el por qué. Tienen las cosas una forma, otra. Y los problemas que nos podemos encontrar si no seguimos esos pequeños pasos. Así que, bueno, sin más dilación, vamos con esto y vamos a pasar directamente a las brocas. Vamos a ver las brocas cómo son y bueno, daremos antes de la teoría, vamos a dar unos pequeños principios básicos de los tipos de broca que nos podemos encontrar tanto en casa, para trabajar la pared o para trabajar el metal. Así que vamos para allá. Bueno, pues una vez que ya estamos aquí, vamos a ver principalmente los tipos de broca que nos vamos a encontrar habitualmente y para qué son cada tipo de afilado. Entonces tendremos tres tipos de broca. Aquí podéis ver en este conjunto, aquí tenemos estas que se componen de unas puntas de vidia, que son las que se utilizan pues para taladrar en pared, todo tema de paredes, muros, etcétera, ¿no? Esto es más para hacer agujeros en casa, en hormigón y cosas así. Bueno, lo del tema del hormigón y cemento armado es otra guerra y hacen falta, son parecidas a estas, pero son brocas especiales y más duras. Luego, las siguientes, estas son las de acero, para trabajar el acero. Acero, metales un poco más ligeros, como pueden ser un aluminio, un bronce, y bueno, incluso con el plástico. Estas con el plástico también van muy bien. Estas no se os ocurre utilizarlas ni para acero ni para plástico. Sí que es verdad que las puntas son muy duras, pero no tienen el filo adecuado para trabajar el acero, con lo cual estas van muy bien para pared. Estas serían para acero y estas, que son muy similares a las de acero, lo que ocurre es que no tienen la misma dureza. Pues estas, que son muy similares, son para materiales más ligeros, que en este caso son madera. Y son madera ya no porque usan un material más no tan endurecido, como puede ser este, que es el acero rápido, endurecido rápidamente, sino que se pueden utilizar más blandas, es decir, abaratan más costes, y son para trabajar madera, pero a causa de su filo. Entonces, ahora vamos a ver un poquito, en esta gama vamos a sacar un ejemplo de cada una de ellas y veremos los distintos tipos de afilado, solo por verlos un poquito por encima. Vamos para allá. Bueno, pues ya estando aquí en la mesa de laboratorio, tenemos las tres brocas, tres ejemplos de los tres tipos de brocas que hemos visto. Y bueno, ahora lo que vamos a hacer es ver un poco cómo son cada una de ellas. Y de hecho, lo vamos a hacer de la siguiente manera. Bueno, aquí veis que tenemos una broca de las que hemos dicho que son de trabajar pared, ladrillo, hormigón, entre comillas, porque de esto hay distintos tipos y calidades. Estas son de las más básicas, para colgar cuadros, armarios, en paredes principalmente de ladrillo. Cuando nos metemos en hormigón la cosa cambia. Pero bueno, eso es irrelevante en este momento. Pero bueno, yendo un poco al lío, pues aquí tenemos esta broca y ¿veis qué tipo de afilado tiene?
Vamos a verlo un poco más de cerca. Vamos para allá, a ver. A ver si nos permite ver más de cerca. Este tipo de afilado, sí, perfecto. Bueno, pues como podéis ver aquí, en este afilado, aquí tenemos, veis que lleva una especie, bueno, unos planos, lleva un pequeño escalonado también. Bueno, normalmente el corte, el sentido de giro del corte, sería así. Con lo cual, el filo lo tiene que llevar en esta parte. Veis que aquí está más plano y sin embargo ahí lleva como una ligera pendiente, como vamos a decir, descargue. Entonces, bueno, podría ser el ejemplo que buscábamos y veis que es un afilado muy sencillo, no tiene mucho misterio. Todo el resto es una pieza de acero, una varilla de acero que tiene la espiral. Esta espiral se trata de el desahogo de viruta. Bueno, viruta en este caso, como es para pared, sería el desahogo de lo que es el ladrillo, ¿no? Por así decirlo. Todos los restos del ladrillo, que al final acaba siendo polvo. Entonces, conforme vamos girando, la espiral va moviendo, como si de un husillo se tratara, pues va moviendo todo el material que va cortando. Porque si esto fuera liso, se empaquetaría. Se empaquetan y gripan. Y de hecho, en ocasiones, en el ladrillo no ocurre, pero cuando trabajamos acero sí, en un taladrado un poco profundo, que es lo que se llama taladrado profundo, pues cuando son longitudes muy profundas hay que ir desahogando normalmente. Bajas una profundidad de 5, 10 milímetros, 1 centímetro y desahogas. Conforme más al fondo vas, necesitas desahogar más. Bueno, pues la espiral nos ayuda a desahogar dicha viruta o material. Bueno, pues esta sería la que se trata de trabajar ladrillo. Aquí tenemos una de acero. Normalmente estas son de acero rápido. No sé si se aprecia aquí. Normalmente suelen poner una nomenclatura que pone HSS. Eso es acero rápido. Sí, aquí está. No sé si se ve un poquito claro, creo que sí. ¿Veis? HSS. Es decir, High Speed Steel o más o menos. Que es un acero de alta velocidad, por así decirlo. Ni más ni menos. Pues bueno, estas brocas, como veis, se componen de lo mismo. La espiral también puede variar dependiendo de si es para materiales muy blandos, que necesitan mucho desahogo, pues a veces suelen llevar una espiral más estirada o una espiral más encogida. Entonces hay a veces, claro, desahoga más, pero por otra parte, como contrapartida, las brocas lo que tienen es menos solidez, con lo cual pueden partir con más facilidad. Esa es la otra contrapartida. Más cosas a añadir al tema. Bueno, aquí ya llegamos un poco al... sí que tenéis un filo, que sería esta parte. Esta parte es la que corta, la importante. Si lo vemos un poco... Sí, ahí se ve claramente. Veis que lleva un resalte. Pues el filo, esta es la parte que corta. Esto es el filo o gavilán, por así decirlo. La guía. Es una guía o gavilán, también llamado. Entonces, esta parte es muy importante porque es la que va cortando. Sí que es verdad que la que desbasta y empieza a cortar siempre es la de la parte de la punta, pero realmente lo que luego nos va a dar esa capacidad de que el agujero va a ser muy uniforme, va a ser esta guía. Y conforme vayamos afilando, esta guía, si no está bien conservada, no sirve para nada, con lo cual hay que sanearla. Ya que cuando llegamos a afilar, esta parte que vemos aquí, esto resulta que es la parte que tiene que cortar, ni más ni menos. Con lo cual, pues bueno.
está muy claro. Luego, otro dato importante a la hora de afilar este tipo de afilado, vamos a ver si se puede ver un poquito más claro a esta distancia. Ahí. Vale. En este tipo de afilado también tenemos dos detalles importantes. Uno es el ángulo. Veis que el afilado se hace en ángulo. Este ángulo lo veremos luego en la teoría. Este ángulo es de 120 grados. Pues en total, como veis, la apertura son 120 grados, aproximadamente entre 120 y 125. Pero bueno, eso no quiere decir que para según qué aplicaciones especiales ese ángulo podemos variarlo un poco a placer, ¿no? Según necesidades. Porque tiene una serie de capacidades de corte o de extracción incluso a veces. Depende para qué lo queramos utilizar. Pero bueno, eso es. Hay una base de todo esto. Cuando tú afilas esto en plano, sería lo que se llama una fresa. Y el afilado es un poquito más complejo. A pesar de parecer que por hacerlo en plano es más fácil, suele resultar un poco más complejo. Pero realmente el inclinar el plano lo que significa es que vas, aunque aumentas conforme cuando está esto plano, aumentas, si lo haces en ángulo, aumentas la superficie, pero cuanto más ángulo le das, más superficie aumentas de corte. Y eso también puede ser perjudicial para la broca, ni más ni menos. Porque al aumentar la superficie le das más carga de corte. Con lo cual el ángulo de 120 es el ángulo intermedio en el cual conseguimos el centrado del agujero y al mismo tiempo conseguimos una superficie adecuada de corte. Eso hay que tenerlo en cuenta. Como veis aquí también, el afilado está muy bien centrado. Que esa es otra. Estas están hechas a máquina y está muy bien centrado. Luego tienen un pequeño descargue. Que esto lo veremos explicado en la teoría y bueno, y luego lo veremos en la práctica a la hora de afilar. Realmente esto no se afila en plano. Si lo afiláramos en plano, sencillamente haríamos con la inclinación así y ya está, haríamos un cono. Pero no es un simple cono, porque al mismo tiempo que es un cono, para facilitar que esta cara de corte sí que empiece a cortar, necesitamos hacerle un destalonamiento. Es decir, el destalonado se lo damos aquí y aquí le damos una inclinación hacia abajo, de tal manera que siempre a la hora de entrar, entra primero el lado de corte y el lado de desahogo, de acompañamiento, se queda por debajo. Con lo cual es una inclinación exageradamente así. En vez de ser así, es así, una ligera inclinación. También es cierto que cuanta mayor es la inclinación, más capacidad de avance de corte tiene, pero más debilidad. Con lo cual eso también es un ángulo a tener en cuenta. Hay que hacerle un pequeño descargue, que a costa de perder velocidad de avance, de penetración, ni más ni menos, pues lo que consigues es que tiene más durabilidad y tiene más aguante, más resistencia. Esos ángulos son importantes precisamente por eso. Así que, bueno, en un principio, esta sería la broca de acero, aluminios, y esta, que es muy similar, sería la de madera. Esta es solo para madera. ¿Por qué llevan esto? Pues porque al mismo tiempo te hacen el punteado. Entonces, si tú tienes un marcaje, con esta punta ya entra, lo tienes centrado, y una vez centrado, pues el corte, como podéis ver, parece una fresa, porque es un corte plano. Estas son relativamente más sencillas de afilar, salvo por el tema del punto, de este centro, que también tiene su historia. Todo lo demás es lo mismo, esta parte es más bien plana, da una sensación de estar un poco inclinada, pero básicamente es plana. Está inclinada precisamente por lo mismo, es decir, lleva un destalonado. La parte de corte entra antes y la parte de atrás, para que no moleste a la hora de entrar, le deja paso al corte, con lo cual siempre por detrás, en la retaguardia. Así que, y en el caso del punto,
le pasa exactamente lo mismo. Tiene sus puntos de corte de tal manera que tampoco se estorban entre sí. Como podéis ver, tiene una inclinación aquí y arriba y hacen un poquillo el corte. Tenemos aquí un filo de corte en este lateral y otro filo de corte en el otro lateral. Entonces, bueno, esta es más ideal para maderas. Con lo cual, la parte de haber visto 3 tipos ya la tenemos y ahora solo nos quedaría pasar a un nivel más práctico y bueno, primero la teoría, pasaremos a la teoría, lo veremos un poco en teoría en dibujo, que es más sencillo de entender, y posteriormente ya pasaremos al afilado, que es lo que a todos nos interesa. Así que vamos a ir para allá y bueno, lo único que vamos a hacer también es una pequeña dedicación expresa a nuestro amigo Borja, que nos pidió este vídeo. Estaba muy interesado en él, así que pues bueno, espero que le guste y a ver qué tal, qué le parece, si aprendemos algo o no. Vamos a continuar y pasamos a la teoría. Vamos para allá. Bueno, y comenzando ya con la teoría, nos basaremos un poco en un documento, en un PDF, que pongo también el enlace en la descripción del vídeo para que podáis acceder. También advierto de que hay muchas veces que el repositorio no funciona. Esta página, pues hay a veces que no da acceso para bajar el PDF o para leerlo. Pero bueno, normalmente si podéis bajarlo está muy bien. Y este PDF está sacado de Afilado de Herramientas, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, SENA. Y bueno, aquí hay cosas muy interesantes, pero nos vamos a centrar solo en el tema de la teoría del afilado de brocas. Como nos va a venir muy bien el tema de los dibujos que contiene, pues bueno, nos basaremos un poco en estos dibujos y veremos un poco lo que ya habíamos hablado un poco en la anterior parte. Pues bueno, tampoco me extenderé mucho en la teoría. Como podéis ver, lo que hablábamos antes del tema del ángulo, ¿veis? Aquí tenemos este ángulo abierto que suele ser unos 120 grados aproximadamente. Y bueno, la apertura ya hemos dicho que toda esta superficie depende. Cuanto más plano, si lo hiciéramos recto, sería una fresa. Entonces, así desde luego no vais a poder taladrar. Para eso está una fresadora que es bastante más rígida el sistema para poder hacerlo. Y las fresas, pues bueno, también tienen un desahogo en el centro para poder ir haciendo el camino. Si no, esta parte no comería. En dicho caso, ¿no? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que estamos, que si no nos vamos un poco por los cerros. Y viendo un poco esto, aquí tenemos el ángulo, este sería el lado de corte, como podéis ver. Aquí tenemos también lo que es la guía, que hemos dicho que era también el gavilán, también llamado. Y aparte de ese ángulo, veis que aquí este pequeño angulito, esto es lo que hablábamos de que podemos afilar en cono, pero para que la parte del corte, es decir, el filo, que sería este, pueda entrar, necesitamos descargar esta parte de atrás, porque si no, no hace más que roce. En lugar de comer, solo roza. Entonces, este pequeño ángulo es el que nos habilita la posibilidad de, bueno, la capacidad de penetración, nunca mejor dicho. Aunque suene un poco mal, pero es así. Hay que hablar en plan técnico y es así. Es la capacidad de penetración de la broca. Este ángulo, según la variación, pues podremos acceder un poco más rápidamente o menos. También dependemos mucho de las vueltas, para eso hay fórmulas y demás. Pero bueno, realmente dependeríamos de vueltas para poder dar más o menos avance, vueltas y diámetro de la broca. Pero bueno, al margen de ese pequeño cálculo, la broca cuando taladramos ya nos va diciendo lo que pide. Si tú le empujas más de la cuenta, esta parte nos va a determinar el límite. Entonces va a empezar a chillar. Porque al bajar muy rápido,
esta distancia no le da tiempo a absorber todo ese corte. Con lo cual empieza a chillar, entre otras cosas. Entonces, esto es importante. Y esto es lo que se llama el destalonamiento. Ni más ni menos. Como podéis ver, el afilado hay que intentar hacerlo centrado. Porque ocurre una cosa. Esto es el alma. Hay distintas almas para según qué tipos de broca. Las brocas, digamos, largas, de taladro profundo, esas tienen un alma más gruesa. Esta distancia desde aquí hasta aquí es más ancha, con lo cual este núcleo es más grueso. También resultan un poquito más complicadas de afilar. Cuanto menos núcleo, menos alma tienen, pues mucho mejor a la hora de afilar, es más fácil. Ya lo veréis, a nivel práctico lo veréis luego. Y aparte de eso, pues bueno, esta es la parte de la espiral, que es la que lleva el desahogo. Ya hemos visto el gavilán. Veis que el gavilán o lo que sería la guía, que es la parte de corte, esto sí que roza y esta parte corta, pero esta está desahogada, como podéis ver aquí. Esto es un desahogo, de tal manera que toda esta zona no hace corte, es decir, no roza, sino que es el gavilán, es la guía, la que hace el rozamiento y corte al mismo tiempo. Digamos, de forma lateral, ¿vale? Porque está claro que dependemos de que el filo que está aquí, que es el que más se desgasta, porque es digamos, el que va en cabeza y el que hace la entrada, este es el que va comiendo constantemente y digamos que la guía va ayudando a dar el diámetro adecuado, pero nada más. Entonces toda la carga de la presión del corte se la lleva esta zona de corte. Entonces, teniendo claro este pequeño concepto, pues bueno, podemos hacernos una idea de cómo funciona. El afilado, como podéis ver, hay que darle esta pequeña inclinación y bueno, hasta aquí, hasta esta parte, poco más que añadir. Luego aquí diferentes tipos de afilados, pero bueno, esto podéis observar un poquito el propio PDF, que está muy bien, la verdad, muy completo. Salen muchas cosas, salen machos de rosca, salen un montón de cosas. Y bueno, aquí veis, de igual a igual, esto, el conseguir este pequeño equilibrio en el afilado es complicado, ya lo veréis. Pero bueno, hay formas de poder hacerlo y de comprobarlo. También existen unos pequeños afiladores que se pueden comprar incluso a un taladro, que llevan una piedra y llevan la forma, de tal manera que metes por el agujerillo la broca, lleva varios agujeros de diámetros ya nominales, convencionales, y lo que haces es, metes broca, pasa la piedra y rápidamente te ha dado un afilado. Lo que pasa es que ese tipo de afilado no destalona, sino que te hace un afilado en cono. Luego a mano tienes que destalonar para facilitar que esta broca corte. Entonces podéis ver aquí el centro de lo que sería el núcleo, el borde del corte, como hemos apuntado antes, y veis los 10-12 grados de destalonamiento que lleva aquí. Esto es muy importante, porque así garantizáis que esto va a entrar a cortar. Esta parte plana, también hay una forma, este pequeño corte es muy importante porque es el primero que hace el centraje y la penetración del corte. Entonces, este es muy importante. Aparte de que este también, pero este es el más importante. Cuando este se desgasta, notaréis que la broca no entra, salvo que estéis cortando sobre un agujero ya hecho de una medida más pequeña. Entonces, esta parte no trabaja. Pero si trabajáis con una broca de 5, de incluso de 8, y la metéis directa, os vais a encontrar pues con que esta parte, pues que es la que trabaja, cuando empieza a desgastarse no entra. Empezaréis a hacer fuerza y no entrará. Entonces esto hay que revisarlo. Se estropea y se quema tanto esto como esto. Luego, ¿qué más? Superficie de punta. Vale, esto es la parte de estalonamiento. Aquí esquina de talón, ¿ves? Por eso se le llama destalonamiento, porque tenemos aquí esa pequeña pendiente. Entonces, hasta aquí yo creo que, bueno, tampoco hay
mucha historia. Sí que ocurre a veces, que viendo ahora el dibujo, que lo tenemos más a mano, eh, cuando nosotros excedemos la velocidad de las brocas, cuando taladramos, nos ocurre que muchas veces se queman. Se queman y se destemplan. ¿Qué es lo que ocurre? Que volvemos a afilar un poquito y no corta, se vuelve otra vez a quemarse. Vamos a decir que como si se griparan, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que normalmente cuando quemamos este material y lo destemplamos, no se destempla entero, toda esta altura, ni toda la broca completa, sino que la parte del corte, alrededor de 1 milímetro o incluso puede que 3 milímetros, se suelen destemplar. Y estos filos duran muy poco. ¿Qué es lo que hay que hacer con eso? Sanear. Directamente o en la piedra, directamente le hacemos desaparecer toda esta zona y volvemos a empezar el afilado, para que esta guía vuelva a recuperar una zona con dureza y ya el material vuelva a ser estable. Eso también suele ocurrir, sobre todo si operamos con inoxidables, si operamos con brocas muy grandes y a velocidades muy elevadas. Todo depende de materiales y velocidades de corte. Entonces muchas veces se destemplan. Pero porque las sometemos a una temperatura tan elevada que llega a un punto en que estos materiales, pues la zona donde más incide esa temperatura de fricción, pues lo que hace es el llegar a un punto de destemple. Vienen templadas, se les llama acero rápidos por eso, porque el tema del templado, el enfriamiento rápido. Entonces, ese tipo de templado se puede perder. Se puede volver a recuperar otra vez el destemplado, que es lo que ocurre, que a veces pasa con las zonas de las brocas, pasa. Si las sometemos a unas condiciones muy elevadas, pues ocurre eso. Y hay que sanear otra vez las brocas. No es para tirarlas ni desecharlas enteras, pero sí que hay que volver a sanear, y al menos, pues a veces puede ser solo 1 milímetro, como que pueden ser 3 o 4, depende del nivel de fricción al que le hayamos sometido. Pero bueno. Y creo que por aquí tampoco, bueno, aquí hay afilados en corte morse, tipo brocas de puntear también. También hay un afilado con rompevirutas. Estas pequeñas zonas que se hacen aquí, lo que hacen es pues favorecer el troceamiento de la viruta para que la desaloje más rápido, en lugar de que la viruta salga con una espiral muy grande y que pueda llegar a embotarse, ¿no? Pues bueno, se trocea mejor la viruta. ¿Algún otro afilado de brocas de centrar? Vale, las centradoras, bien. Luego también se hace, no sé si aquí lo mencionan, que creo que no. Vale, aceros. Hay una... Sí, creo que es esto, no. Cobre, latón duro, no. Fundición gris. Bueno, de todas maneras, esto, muchas veces cuando son las brocas de un diámetro muy grande, lo que se hace es un pequeño... lo veréis también, lo mostraremos luego en la práctica. Y se hace un pequeño corte, de tal manera que esta sección le disminuimos superficie para que también aumente la penetración. ¿Qué pasa? Que le tenemos que hacer en el lado en el que no corta. Hay que dejarlo intacto para que tenga filo, pero aquí se le hace una pequeña muesca de piedra en este lado, y por el lado contrario lo mismo, pero nunca en el lado de corte, sino siempre en el lado de atrás, en el de la parte baja del destalonamiento, ¿vale? Pero aquí en la punta. Y lo que hace es disminuir la superficie de corte, lo cual hace que tenga una penetración mayor también. Pero hay que hacerla con una posición adecuada, en la cual, aunque tú reduces esto, pero le sigues manteniendo filo. Lo que no podemos dejar esa zona romo, es decir, que no tenga filo, porque entonces también lo que hacemos es contraproducente y la penetración ya no es la misma, seguramente también nos patinará. Entonces, bueno, esto lo veremos a nivel práctico y lo veréis. No sé si aquí, no, ya no sale
deficiencias de preparación de afilado de las herramientas. Bueno, aquí explica una serie de cosas, pero bueno, creo que con el tema de teoría ya habéis visto un poco más o menos, pero como mejor se aprende y como mejor se ve es practicando. Así que pasaremos ahora ya al nivel práctico y veréis cómo se afila y esperemos que nos salga bien. A ver, a veces tampoco sale bien del todo. Esto no es una afilada a máquina, entonces hay que tener mucha costumbre y mucha destreza. La primera os saldrá mal, pero no os preocupéis que con el tiempo aprenderéis a afilarlas y veréis muchas formas de corte que os pueden interesar en un momento dado o en otro, o para un material u otro. Así que vamos a verlo. Bueno amigos, pues ya estamos en el laboratorio, vamos a decir mecánico, y aquí tenemos, bueno, vamos a empezar por la piedra. Y bueno, no es ninguna ironía, ¿vale? Esto es una piedra esmeril, lo que significaría una herramienta que estas piedras, que son abrasivos, lo que hacen es, vamos a decir, erosionar el metal, principalmente el metal. Luego veréis, por ejemplo, hay distintos tipos de piedra. Se diferencian sobre todo según el grano, principalmente. Esta es de grano más fino y esta es de grano más, vamos a decir, más recio. Digamos que esta raspa más, es más vasta. Sin embargo, esta es más fina. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? Sencillamente la que es un poquito más vasta está mejor hecha para afilar aceros. Aceros ya sean endurecidos un poco, como lo que serían pues hierros dulces o hierros muy blandos. Pues siempre un grano grueso. Sin embargo, para lo que serían los metales duros, metales endurecidos, pero ya no hablamos de un simple acero templado, sino un metal más aleado y con aleaciones muy potentes. Entonces, lo que se llamaría, aunque se les dice metal duro, bueno, se les llama metal duro, realmente se les dice de una manera un poco más, un poquito más del, vamos a decir, de a pie, ¿no? Y se le dice vidia. Entonces, lo que sería la vidia, realmente que eso no son más que aleaciones de metales duros, muy duros, pues se usa para eso. Porque al ser una densidad más elevada, ese tipo de metales, pues a la hora digamos, de limarlos, has de hacerlo con un grano muy fino. Digamos que son más difíciles, por tanto, el grano que ataca sobre esos metales tiene que ser más fino. Sin embargo, en un acero normal, pues este grano ataca mucho mejor y come muy rápidamente. Si intentas con un metal duro atacarle con esto, le resbala. A ver, sí que le hace algo, le hace pupa, pero realmente no hace lo que todos esperamos, ¿no? Entonces, para tema de vidias metales duros, se utiliza esta. Nosotros vamos a usar la de la derecha, este tipo de grano. Si nos fijamos un poquito, veremos, por ejemplo, este tiene un grano más potente. A ver si podemos ver. Sí, con un poquito más de... Vale, ahí tendremos más definición. Ahí. ¿Veis el tipo de grano que tiene? Luego, si vamos a lo mismo en esta otra, veis que el grano se nota que es mucho más... hay más huecos, lo que significa que es un grano más fuerte, más amplio. De tal manera que este sí que es el ideal para hierros y aceros normales. Vamos a decir, también las brocas que son aceros endurecidos rápidamente al temple, pues bueno, esos perfectamente. Entonces, bueno, una vez visto esto, pasamos un poco a identificar lo que sería la... Vamos a verla. Vamos a ver. Esto
esto es un añadido que es un poco seguridad. Seguridad y sobre todo, principalmente apoyo. Es muy importante el apoyo. ¿Qué es lo que ocurre con este apoyo? Pues que a la hora de manipular, si nos ponemos, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, estamos haciendo esto, el afilado, pues tenemos un apoyo. De la otra manera tenemos, si quitamos estos apoyos, realmente tenemos pues una mayor facilidad para maniobrar en distintos ángulos, distintas posiciones, pero ya lo estamos haciendo al aire. Esto ya es para gente muy, muy experta. Entonces, luego aparte es muy peligroso, porque al no tener apoyos, un despiste de que la piedra se te va, al hacer así, se te va, tú te metes con la mano dentro. Entonces, es un poquito más peligroso en ese sentido, ¿vale? Pero bueno, los he colocado los apoyos y haremos la prueba con los apoyos y veréis qué facilidad a la hora de poder hacer el afilado. Y bueno, yo creo que con esto vamos a intentar el hacer un afilado de estas brocas que tenía por aquí, que son brocas que las tenía viejas, muy viejas, como podéis ver, ya llevan mucho uso, se han usado para casi todo. Y bueno, están desgastadas, rebajadas, que esto no es lo normal. En fin. Pero que sepáis que las brocas se pueden reutilizar y mucho. Entonces todo depende de cómo trabajes con ellas. También es verdad que cuando trabajas con un taladro de mano se estropean mucho más. Porque en un taladro de mano no está sujeto a unas condiciones estables. Porque al trabajar a mano lo que haces es variar mucho las inclinaciones, movimientos, y eso va muy mal para el filo. A veces partes las brocas, incluso. Además de los enganchones que te pueden dar. Ese es otro de los motivos. Pero bueno, eso es otra guerra aparte. Pero que sepáis que sí que según si trabajáis en taladros de mano o en taladros de pie, que se dicen, pues realmente hay diferencia. Y los taladros de pie te dan esa estabilidad. Porque amarras la pieza y el taladro está sobre un eje que baja vertical, sin someterlo a esfuerzos laterales, inclinaciones ni cosas raras, con lo cual siempre bajas de forma vertical. Y eso le ayuda mucho a alargar y prolongar la vida no solo de la broca, sino por supuesto del filo. Y bueno, el tema de las velocidades ya ni hablamos. El control de las velocidades es fundamental en el taladro. Así que bueno, dicho todo esto, que creo que ya os he metido un buen rollete, vamos a pasar a la práctica, que es lo que todos estabais esperando. Vamos para allá y probaremos a hacer un afilado. Vamos a prepararlo todo. Bueno, pues una vez que tenemos ya preparado todo la parafernalia, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos para allá, vamos a ver. Tenemos esta broca, que como podéis ver, realmente, bueno, aunque está afilada, pero tampoco está con un gran afilado. Mira, vamos a fijarnos en una cosa, y lo vais a ver un poco, y así podéis comprobar la diferencia. Vamos a verlo. Si lo vemos más detenidamente, a ver, utilizando la piedra como una fuente de apoyo, nos vendrá muy bien. Entonces, vamos a ver esto. A pesar de los brillos, nos ayudará un poquito a verlo claramente. Vale. Pues como podéis ver, veis aquí estas pequeñas curvas. Esto es de que ha perdido filo. La parte del gavilán, por ejemplo, a ver si se ve un poquito claro. Ahí. La parte del gavilán ya tiene una pequeña pérdida. ¿Veis que esto está romo? Este filo ya está romo. Pues este filo lo vamos a reparar. Le vamos a dar un aspecto bastante mejor del que tiene, aunque no está mal y cortaba. Tampoco vamos a ser muy ortodoxos. Os tengo que decir una cosa, aunque la teoría es muy bonita, realmente mientras mantengáis el destalonamiento, el centraje y lo que sería, bueno, pues un afilado más o menos
bien, realmente no vais a tener ningún problema. Puede ser más bonito, menos bonito, pero va a ser exactamente igual de eficaz, ¿vale? Así que tampoco os compliquéis mucho la vida. El centraje es más complicado el hacerlo a mano, pero de cualquier forma lo vamos a hacer también aquí. Y veréis un poquito hasta incluso cómo se puede medir. Luego lo comprobaremos al final. Y como podéis ver, vamos a empezar a afilar esto. Vamos para allá. Lo primero, vamos a ver. Quiero que se vea perfectamente la zona ahí. Ahí tenemos un buen punto y yo creo que ahí se verá muy bien. Así que vamos a darle marcha. Por supuesto, esto tiene que estar muy bien estable, ¿eh? No lo tengo atornillado, pero que sepáis que es necesario atornillarlo. Ojo con el ruido. Bueno, aquí ya lo tenemos. Espero que no se oiga ni moleste demasiado el ruido. Y bueno, ¿veis el apoyo? Hay que apoyarse, sobre todo. Y una forma es esta. ¿Veis cómo? Bueno, aún hay que darle bastante más. Bueno, vamos un poco mejorando, pero bueno, ¿veis que se ha descontrapesado? Es decir, se ha descentrado. Pues ahora hay que darle en el otro lado. Sobre todo, atentos al alabeo. Es decir, hay que aprovechar toda la piedra. Esto es muy importante a la hora de que la piedra no tenga un desgaste poco uniforme. Porque si no, tenemos que volver a afilarla. Bueno, continuando, vamos a ver. Así. Así, nos hemos alejado un poquito, pues para no dañar la lente de la cámara. Que eso es muy, muy, muy importante, como podéis comprobar. ¿Veis? ¿Veis? Desplazando de una forma de izquierda a derecha, derecha a izquierda, pero aprovechando todo el plano de la piedra. ¿Para qué? Para no hacer surcos en la piedra. Es muy fácil el hacer surcos. Bueno, aquí podéis ver que realmente, pues, bueno, cuesta. Lo podemos hacer a mano también. Este movimiento de giro, lo que te hace ya directamente, ahora lo veréis, es hacer el efecto del destaronamiento. Vale, ahí tenemos un lado y ahora vamos a hacer el otro. Esto es un destaronamiento un poquito exagerado, pero no servirá. Como podéis comprobar, más o menos. Y poco a poco. ¿Veis un poquito cómo queda? Vamos repartiendo de una cara a la otra. Más o menos con el juego de presiones eso lo cogeréis sobre la marcha. Con el tiempo, pues sabréis en qué momento podéis darle un poco más, un poco menos. Veis que ya va quedando un poquito mejor.
¿Veis el efecto del destalonamiento? Ahora lo veremos un poquito más claro, de todas maneras. Y otra cosa interesante es hacerle aquí el desahogo que os hablaba. Para eso viene mejor quitar las protecciones, pero en este caso no lo vamos a quitar, por supuesto. Y lo vamos a hacer así. En la parte de atrás le intentamos hacer ese pequeño, ¿veis? Ese pequeño corte, esa erosión. Procuramos hacer lo mismo en la otra parte. ¿Veis? Manteniendo lo que sería el filo, y luego lo podemos reafilar un poquito, pero de tal manera que le reducimos el esfuerzo de penetración a la broca. ¿Veis? Es algo sencillo, pero bueno. Volvemos a reafilar un poquito por si nos hemos comido un poquito del filo. Y con esto más que suficiente. Vamos así. Y otro poquito así. Y nos quedará un poquito más bonito. Bueno, como creo que hay más de este que de este, le vamos a dar un poquito más. Y aquí lo tenemos. Perfecto. Esta la tenemos lista. Vale, hemos visto el método de hacerlo mientras vamos dándole el destalonamiento. Ahora lo vamos a hacer directamente plano. Aprovecharemos este apoyo haremos un afilado plano como podéis ver está totalmente plano y ahora procederemos, como está plano, al destalonamiento para que la parte de atrás quede por debajo. Vale. Y más o menos nos quedará una cosa así. Es poco ortodoxo, pero bueno. Ahora veremos un poco los resultados. Vale, ahora observaremos un poco los resultados. Bueno, pues para finalizar, como podéis ver aquí, ya tenemos las dos brocas afiladas. Una de la forma, la primera que hemos hecho, que es esta, la hemos hecho de la forma, vamos a decir, bueno, ortodoxa tampoco porque es una forma mía, es una forma más rápida, es una forma de simplificación de los movimientos para que directamente ya te salga destalonada. Pero aquí veis un poco más en profundidad, vamos a verlo. A ver si nos deja. Vale, ahí lo tenemos enfocado. Como podéis ver, aquí lo tenemos un poquito más claro. A ver, sí, ahí. ¿Veis cómo queda? Veis un poco según los dibujos como estaban expresados en el PDF. Pues bueno, aquí lo tenéis. Luego,
visto así, aquí tenemos el filo y como podéis ver, aquí tenemos esta rampa hacia abajo. Pues veis que esto es lo que se llama el destalonamiento. Podéis hacer más, podéis hacer menos. Cuanto menor destalonamiento, este filo, al bajar, digamos, tener menos ángulo, ser un poco más tirando hacia plano, tiene aquí más estabilidad, no, más aguante. Es un filo con más resistencia. Vamos a llamarlo con más resistencia. Sobre todo no por el desgaste, que es el mismo, sino por el tema de que se puede partir. Entonces tiene más resistencia cuanto menos ángulo, menos destalonamiento se le da, pero como contrapartida, el avance que te puede llegar a proporcionar es menor, porque la viruta es menos gruesa. Es decir, al no poder avanzar tan rápido, aunque dependes de la velocidad, que esa es otra historia, pero al no poder avanzar tan rápido, enseguida digamos que el espesor de la viruta disminuye. Y eso se nota. Te deja penetrar más lentamente, cortará muy bien, por supuesto, pero tiene menos ángulo de penetración. Nada más. Simplemente es eso, no tiene otra. Pero bueno, podéis jugar un poco con los ángulos. Ya habéis visto que lo de los 120 grados no es tan importante. Y luego, esto es una particularidad que se le puede hacer o no. No es necesaria. Este pequeño desahogo. Este pequeño desahogo que lo que hace es el darle menos superficie en el núcleo. De tal manera que eso también facilita el que la broca coma un poquito mejor. Pero, por supuesto, siempre hay que hacerlos de una manera vertical en la cual siempre conserve ese corte. Pero bueno, esto es ya un poco el hacerlo si queréis. Y si lo necesitáis, también puede ser el caso de que necesitéis ese pequeño descargue. Así que, en este sentido, ya habéis visto cómo ha quedado. Más o menos, aparentemente están centrados. Pero, con el calibre, se puede ver, lo coges así, y tendríamos que medir de esta distancia, poniendo el calibre en esta posición, a esta distancia. Y al ver la otra cara, lo mismo, desde esta distancia a esta distancia. Es un método un poquito, bueno, es un poco relativo. No es de precisión, sino que es un poco de hacer un centraje relativo. ¿Por qué la importancia de este centraje? Pues porque como dependemos de cómo va entrando la broca a los inicios del centraje, lo que ocurre es que la broca busca. Y al buscar, si el centro está desplazado, hay un corte que se adelanta al otro. Lo que significa que ensancha el agujero. Si esto es una broca me lo invento, de 10, pues puede salirte un agujero de 10,5, incluso de 11. También es verdad que conforme vas avanzando en profundidad, ese agujero se va haciendo a la medida, porque la broca va recuperando poco a poco el diámetro y como ya está estable, ya no tiene ningún problema, no tiene por qué ensanchar. Entonces ya no importa. También es verdad que si hacemos, no trabajamos directamente con la broca, sino que hemos metido una más pequeña previamente, ese núcleo ya no trabaja. Entonces la importancia del centraje se pierde. También hay detalles como por ejemplo una alta velocidad provoca más alabeo, más vibración y ensancha el agujero. Una baja velocidad provoca que la broca vibra menos y por tanto se centra mucho mejor. Son pequeños detalles. Luego, viendo un poco esta otra, veis, este era el método normal y sencillo, en el cual no nos complicamos, hacemos un afilado plano totalmente y luego nos encargamos de hacer el destalonamiento aparte, digamos en una segunda fase. A ver si se ve un poquito bien. Ahí la tenemos. En una segunda fase veis a la sombra lo que se ve aquí. Esto es parte del afilado plano y toda esta parte es de estalonamiento. Si conseguís destalonar un poquito más cerca, mejor. No hay ningún problema. ¿Veis? En este igual. Aquí nos hemos acercado un poco más. Pero bueno,
La idea es dejar aquí una pequeña superficie, nada más. Cuanta menos superficie dejemos y solo se quede el filo, mejor. Pero bueno, ya depende un poco de nuestra habilidad, de nuestra vista y nuestra costumbre. Aquí también se le ha hecho ese pequeño... Realmente no hay que hacerlos así, no hay que llegar... Normalmente solo es ese trocito. Así que tampoco os preocupéis si no sale a la primera. Pero vamos, tampoco pasa nada por eso, ¿eh? Ese trozo de ahí sigue cortando exactamente igual. Simplemente mientras no nos pasemos y le demos una rápida una rápida limada a esa parte del filo, pues bueno, no tenemos que volver a reproducirlo. Y luego, si os ocurre el caso, cuando hay que cuando esto se requema, que es este gavilán, cuando está muy quemado o destemplado, entonces tienden a quemarse enseguida y no cortan. Estos gavilanes hay que sanearlos. Entonces, según veáis dónde ha perdido ese espesor, diámetro o incluso se ha resquebrajado, saneáis hasta la zona adecuada. Y ya sabéis, a la hora de hacer esto, siempre hay que ir de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, desplazando por toda la piedra. Hay que aprovechar la piedra al máximo y hay que intentar afilar la piedra al mínimo, porque también existen afiladores de piedra, que son pequeñas piedrecitas de diamante, que lo que hacen es facilitarte ese afilado de las piedras. Que, bueno, lo llamamos afilado, que es un rectificado de las piedras, para dejarlas planas y tener una buena referencia, unos planos correctos a la hora de utilizar la piedra. Entonces, para no tener que estar afilando constantemente y desperdiciando piedra, lo que tenemos que hacer es hacer un uso correcto de la electroesmeriladora. Así que, bueno, creo que con esto hemos acabado y espero que os haya gustado. Espero que no os haya aburrido, que creo que sí, pero bueno, intentaré facilitaros un poco si no queréis si no queréis ver el vídeo completo, pues ir poniendo unos pequeños saltos en los cuales vosotros mismos podéis elegir qué es lo que queréis ver. Si queréis pasar primero por la teoría o queréis directamente iros a la práctica. Pero bueno, simplemente ha sido un poco una forma de ver y de aprender un poquito cómo se afila. Y esto realmente es sobre la marcha. Así que lo iréis viendo, iréis probando a cortar con ellas y veréis si los afilados que estáis dando son correctos o no son correctos. Pero bueno, yo creo que la base, la teoría la tenemos. Así que amigos, con esto nos despedimos y un saludo para todos. Y sobre todo también un saludo muy especial al amigo Borja, que era el que estaba esperando con gran ansiedad este pequeño vídeo. Así que amigos, nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado. Hasta luego amigos.